muy de moda los últimos años. Algunos de ustedes probablemente ya vieron la charla, Lucía ya la vio. Espero que no se aburran mucho. Es un tema que se ha puesto muy de moda últimamente porque ha habido grandes descubrimientos en esta área y en particular fue motivo del Premio Nobel de Física 2017 para estas tres personas que ven ahí, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Si me da tiempo al final les explico un poquito por qué ellos tres. Pero es un tema que se ha vuelto muy importante en la astrofísica desde 2015 a la fecha. Y para hablar de las ondas gravitacionales, pues vamos a hablar primero un poquito de la gravedad. Entonces, tenemos una teoría de la gravedad, o teníamos una teoría de la gravedad del siglo XVII, la ley de la gravitación universal de Newton, que seguramente muchos de ustedes alguna vez vieron en secundaria o en preparatoria, a lo mejor de pasadita en su clase de física, que es la ley que nos explica por qué caen los objetos en la Tierra y también por qué, por ejemplo, la Luna da vueltas al Sol, a la Tierra, la Tierra da vueltas al Sol, etcétera, etcétera. Es una teoría física que funciona muy bien, es muy bonita, y la usamos hoy en día cuando calculamos, cuando mandamos naves espaciales a visitar los planetas exteriores del sistema solar, Júpiter, Saturno, etcétera, todos los cálculos se hacen con la teoría de la gravitación de Newton. Entonces, la teoría funciona bien y se sigue utilizando hoy en día. Sin embargo, esa teoría tenía un problema que ya conocía Newton y que de hecho fue una de las críticas más grandes que le hicieron a Newton sus contemporáneos. El problema se llama la acción a distancia. De acuerdo a la teoría de Newton, la gravedad se propaga de manera instantánea en el vacío, nadie entendía muy bien cómo. Por ejemplo, la teoría de Newton decía que si de alguna manera yo mágicamente pudiera desaparecer al Sol en este instante, la Tierra instantáneamente cambiaría su trayectoria, porque ya no estaría el Sol ahí. Y esto es muy feo, y era feo incluso en la época de Newton, de hecho fue una de las críticas que le hacían sus contemporáneos a la teoría de Newton. Y bueno, Newton en ese caso siendo muy pragmático, básicamente les contestaba, sí, está muy feo, pero si se le ocurre algo mejor, ahí me cuentan. ¿No? Y a nadie se le ocurría algo mejor, entonces así se quedó. El problema empeoró a principios del siglo XX, cuando apareció Einstein. Porque de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, de 1905, nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando decimos nada, no nos referimos solo a pelotas o personas o naves espaciales, nos referimos a ningún tipo de interacción física. Nada. Ni la gravedad, ni la electricidad, ni el magnetismo, nada puede propagarse más rápido que la luz. Y eso entraba directamente en contradicción con la teoría de Newton, que decía que la gravedad era instantánea. Entonces aquí había un problema que había que resolver. Einstein se puso a pensar en eso. Claramente Einstein, siendo Einstein, decidió que si uno de los dos estaba equivocado, seguramente el que estaba equivocado era Newton. Entonces había que cambiar la teoría de la gravitación por una nueva teoría que fuera compatible con el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz. Para esto, Einstein se inspiró en una teoría que en esa época era todavía relativamente reciente, bueno, tenía 50 años más o menos, pero no era algo de hace siglos, que era la teoría electromagnética. Esto tiene que ver con muchos físicos, muchos científicos que estudiaron las propiedades de la electricidad y el magnetismo desde principios del siglo XIX. Gente como Coulomb, Ampère, Faraday, Gauss, que estuvieron estudiando estas cosas. Y luego finalmente en 1860 apareció este señor que ven ahí, se llamaba James Clerk Maxwell, un físico escocés. Él unificó todas las leyes que se habían logrado descubrir para la electricidad y el magnetismo en una sola teoría que llamamos la teoría electromagnética o las leyes de Maxwell para los físicos, que nos explican todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. De hecho, descubrieron que la electricidad y el magnetismo son simplemente dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Y en particular, en esta teoría electromagnética, una de las cosas interesantes que ocurre es que en el espacio vacío, los campos eléctrico y magnético se propagan oscilando como una onda y se propagan justamente a la velocidad de la luz. De hecho, en este momento, cuando descubrió eso Maxwell, pues se dio cuenta que la luz seguramente era una onda electromagnética, pero ya se conocía la velocidad de la luz en esa época, y cuando le salió que estas ondas se propagaban a la velocidad de la luz, dijo, ah, la luz debe ser una onda electromagnética. Y es cierto, las ondas electromagnéticas son la luz infrarroja, los rayos X, las ondas de radio, los rayos gamma, todo eso son ondas electromagnéticas y se propagan a la velocidad de la luz. Y en esta teoría también apareció un nuevo concepto. Un concepto que de hecho no es original de Maxwell, ese es un concepto que propuso Faraday, que es el concepto de campo de energía, campo de fuerza. Seguramente ahora lo han oído mucho en la ciencia ficción, no es nada tan esotérico. La electricidad y el magnetismo son campos. El magnetismo de un imán es un campo que se propaga fuera del imán. Y este es un concepto nuevo, porque nos dice que en la naturaleza existen cosas que no están hechas de materia usual, que no son partículas, que no son átomos, sino que son campos de energía. Es otra cosa. Entonces, en la naturaleza tenemos las partículas y tenemos los campos de energía. Entonces Einstein dijo, bueno,
si esta teoría es muy bonita, la de Maxwell, voy a tratar de encontrar una teoría de la gravedad que sea una teoría de campo, donde la gravedad sea un campo de energía que se propaga por el espacio a cierta velocidad. Le costó trabajo, le costó 10 años de su vida, y durante esos 10 años de su vida trató de inspirarse en el electromagnetismo para encontrar una nueva teoría de la gravedad. Finalmente la encontró. Esa nueva teoría se llama la relatividad general. Es una teoría de la gravedad que nos dice que la gravedad es una manifestación de la geometría del espacio y del tiempo. La gravedad es una deformación del espacio, es una curvatura del espacio y una curvatura del tiempo. No me voy a detener mucho en esa teoría, les voy a comentar un poquito nada más en un momentito, pero eso sería una charla distinta, pero simplemente quédense con la idea de eso, que la gravedad en esta nueva teoría es una deformación del espacio y del tiempo, y además una de las cosas bien interesantes es que en esta teoría Einstein demostró muy pronto que la gravedad ya no es instantánea. Ya no es como decía Newton, que la gravedad es instantánea. En la teoría de Einstein, en la relatividad general, la gravedad se propaga a la velocidad de la luz, justamente a la velocidad de la luz. Si hubiéramos descubierto esto antes que las leyes de Maxwell, seguramente le llamaríamos la velocidad de la gravedad en lugar de velocidad de la luz. Se llama velocidad de la luz por razones históricas, porque fue lo primero que encontramos que se propagaba esa velocidad, pero la gravedad se propaga exactamente a la misma velocidad, a la velocidad de la luz, y se propaga también como una onda en el espacio vacío. Estas son las ondas gravitacionales. Pero bueno, nada más antes de entrar en las ondas gravitacionales, les vuelvo a dar esta idea. La relatividad general no es una modificación simple de la teoría de Newton, es una modificación, más que una modificación, es un cambio totalmente de idea, que llamaríamos un cambio de paradigma. Para Newton la gravedad es una fuerza. Para Einstein, la gravedad no es una fuerza, es una manifestación de la geometría del espacio. Los objetos masivos deforman el espacio y el tiempo. Perdón, esta cosa se desconecta y luego no sé qué pasa. Ya la perdimos otra vez. Y eso que no toqué nada aquí. No sé si me pueden ayudar por ahí o si la pasamos de plano, uno se ve porque está. Ahí va otra vez, está parpadeando el puntito azul. Ahí como que quiere hacer, ahí está, ok, bueno, ya, como que de repente se desconecta, no sé por qué. Entonces esto me lleva a hablar de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son esto, perturbaciones en la gravedad que se propagan a la velocidad de la luz por el espacio vacío. ¿Qué es una perturbación en la gravedad? Si tengo un objeto con mucha masa que se mueve, que se acelera, que oscila, eso modifica la gravedad a su alrededor y esa modificación se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz. Einstein se dio cuenta que estas deberían existir y las predijo ya desde 1916-17, empezó a trabajar en esta idea de las ondas gravitacionales. Pero durante muchas décadas, ahora sí que es 40 años, la mayoría de los físicos creían que las ondas gravitacionales no eran reales, que eran un artefacto matemático de la teoría. La teoría es muy complicada, no se las voy a explicar, no se preocupen, pero las matemáticas son muy complicadas. Tomó mucho tiempo que el mismo Einstein y otros investigadores entendieran las consecuencias de esta teoría, porque las matemáticas son muy complicadas, y entonces pensaban que las ondas gravitacionales en realidad no existían. De hecho, les pongo aquí otra foto. Este que ven aquí a la izquierda abajo se llamaba Arthur Eddington, uno de los astrónomos más famosos de principios del siglo XX. De hecho, él fue el que finalmente comprobó la teoría de Einstein en otro fenómeno, porque la teoría de Einstein decía que la luz pasando cerca del Sol se tenía que desviar porque el espacio está curvado, y eso lo predijo Einstein, y el que lo comprobó en una observación de las estrellas durante un eclipse solar para que estuvieran cerca del Sol fue Arthur Eddington. De hecho, hay una anécdota, seguramente es falsa, pero hay una anécdota que cuentan que alguna vez alguien se le acercó a Eddington, un reportero, por ahí en 1921, y le preguntó si era cierto que solo existían 3 personas en el mundo que entendían la teoría de Einstein. Y él contestó, ¿quién es la tercera? O sea, Einstein y yo, ¿no? ¿Será la tercera? No sé. Bueno, seguramente no es cierto, pero es una anécdota. Se los menciono porque Eddington no creía en las ondas gravitacionales y alguna vez en un artículo científico declaró que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, lo que es una burla. ¿Okay? Está diciendo que son imaginarias, que no son reales, que se propagan a la velocidad que se me antoje, a la velocidad del pensamiento. El mismo Einstein, 20 años después, en 1936, intenta publicar un artículo científico en el que, según él, demuestra que las ondas gravitacionales siempre no existen. Y les digo intenta porque no lo logra. Manda el artículo científico a una revista, en ese momento el Physical Review, que es una de las revistas más importantes en la física, y en ese momento todavía no era tan usual, pero ya se empezaba a hacer una práctica que hoy todos los científicos estamos acostumbrados. Mandamos un artículo a una revista y la revista lo manda a árbitros que leen el artículo y dicen si está bien o está mal. Pues hicieron eso con este artículo de Einstein.
el árbitro contestó diciendo, en este artículo hay varios errores en las matemáticas, por favor, corríjanlos, porque seguramente algo está mal. Recibe esta respuesta Einstein y enfurece. Y dice, ¿cómo se atreven a mandar un artículo mío a que lo revise un árbitro? ¿Qué les pasa? ¿No? Y dice, nunca voy a volver a publicar en esa revista. Y lo cumple. Nunca vuelve a publicar en esa revista. Pero el artículo se queda ahí olvidado. Varios meses después, un colega suyo se le acerca y le dice, oye, Albert, yo ya leí también tu artículo y creo que tu árbitro tenía razón. Y si hay errores, corrígelos. Entonces Einstein ya dice, ok, los corrige y se da cuenta que no demostraba lo que él creía que demostraba. Y entonces ya no se publica el artículo. ¿Okay? Pero se los digo para que vean que el mismo Einstein, 20 años después, todavía dudaba de la existencia de las ondas gravitacionales. Y la razón es que son muy complicadas las matemáticas, son muy difíciles de entender. Finalmente la gente las fue entendiendo, y ya para la década de los 50 ya no había ninguna duda de que las matemáticas estaban bien, que ya entendía la gente la teoría y que las ondas gravitacionales eran una consecuencia inevitable de la teoría. Si la teoría estaba bien, las ondas gravitacionales tenían que existir. Pero fíjense que aquí hay un contraste enorme con lo que pasó con la teoría electromagnética. Con la teoría electromagnética de Maxwell, Maxwell dice las ondas electromagnéticas deben existir y además la luz seguro es una onda electromagnética. Pero sería interesante generar ondas electromagnéticas en el laboratorio, la que hoy llamamos ondas de radio. 10 años después de las predicciones de Maxwell ya estaba Hertz generando ondas electromagnéticas en sus laboratorios y otros 10 años después ya se estaban usando para telecomunicaciones en el telégrafo inalámbrico. ¿Okay? Entonces, 20 años después no solo ya sabíamos que eran reales, sino las usábamos en tecnología. Aquí habían pasado ya 40 años y la gente se seguía peleando si estas cosas eran ciertas o no y si las matemáticas estaban bien o no. Nadie las había podido detectar todavía. ¿Okay? Pero le digo, la gente se fue convenciendo de que estas cosas sí existían. Entonces, una vez que nos convencemos de que las ondas gravitacionales seguramente deben existir, surgen dos preguntas. Como con las ondas electromagnéticas, es un poco lo mismo. Uno, ¿cómo se producen las ondas gravitacionales? ¿Qué tipo de sistema físico puede producir ondas gravitacionales? Es la pregunta uno. Y la pregunta dos, ¿cómo podemos medirlas? ¿Cómo podemos nosotros detectar las ondas gravitacionales en el laboratorio de alguna manera? La pregunta uno es más o menos fácil porque es análoga también al electromagnetismo. En el caso de las ondas electromagnéticas, las ondas de radio con las que nos comunicamos todos los días con nuestros teléfonos, esas se producen cuando uno pone cargas eléctricas, corrientes eléctricas a oscilar. Uno pone una carga eléctrica que oscila o una corriente eléctrica que oscila, eso produce ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y luego ya las detecto. Aquí pasa lo mismo, nada más que hay una diferencia. Las ondas electromagnéticas las producen las cargas eléctricas. La gravedad la produce la masa. Entonces lo que tendríamos que poner es masas a oscilar. ¿Sí? Entonces digo, bueno, tengo dos masas y las pongo a oscilar. Si agarro dos bolas de boliche y les hago así, olvídenle, las ondas gravitacionales que eso va a producir no las vamos a poder medir nunca en toda la historia del universo. Es absurdamente chica. Y el problema aquí es que la gravedad es una fuerza muy débil. Y a lo mejor les llama la atención porque la gravedad es lo que hace que si yo me tropiezo aquí me rompa la pierna o si me caigo de ahí arriba me mate. Vivimos constreñidos por la gravedad y de hecho el magnetismo nos da igual. Pero en realidad lo que pasa es que tenemos un planeta enorme abajo y por eso la gravedad se nota. ¿Sí? Pero la gravedad entre objetos pequeños no se nota. La gravedad es la fuerza más débil que conocemos los físicos. Es una fuerza muy, muy débil. Y eso quiere decir que para tener ondas gravitacionales que tuviéramos alguna esperanza de medir, tenemos que poner a oscilar no dos bolas de boliche, tenemos que poner a oscilar dos estrellas. Y como se imaginarán, poner a oscilar estrellas en el laboratorio no es nada fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí les muestro una gráfica. Entonces necesitamos poner a oscilar estrellas. Afortunadamente, la naturaleza lo hace sola. En el espacio, 2/3 partes de las estrellas de nuestra galaxia viven en pareja, en sistemas binarios, donde están dos estrellas dando vueltas, están esencialmente oscilando, y eso debería producir ondas gravitacionales. Otra vez el problema es que la gravedad es muy débil. Entonces no basta con tener dos estrellas como el Sol dando vueltas una vez cada varios años, eso olvídenlo, no lo vamos a medir nunca. Necesitamos tener estrellas muy masivas, muy compactas, o sea, chiquitas pero con mucha masa para que la gravedad se concentre, que den vueltas una alrededor de la otra, muy rápido, de preferencia varias veces cada segundo, ¿sí? Estén haciendo así. Y dan estrellas tan masivas como el Sol o más masivas, pero muy compactas, ¿ok? Entonces, si no, no tenemos ninguna esperanza de poder detectar esas ondas gravitacionales. Entonces, pregunta, ¿este tipo de sistemas existirán? Podemos tener dos estrellas con muchísima masa, pero muy chiquitas, pero que estén dando vueltas una alrededor de la otra muy rápido. Resulta que afortunadamente sí existen. El primero de estos sistemas se descubrió en 1974, se llama el púlsar binario. Un púlsar es otro nombre para una cosa que llamamos una estrella de neutrones.
Una estrella de neutrones es una estrella que se forma al final de la vida de estrellas muy masivas. El Sol no es masivo, el Sol nunca va a ser una estrella de neutrones. Pero estrellas mucho más grandes que el Sol al final de su vida se terminan en lo que se llama una estrella de neutrones. Y una estrella de neutrones es una estrella que tiene como el doble de la masa del Sol, pero tiene un radio como de 20 kilómetros. ¿Okay? O sea, el tamaño de una ciudad ya grandecita, pero con la masa, el doble de la masa del Sol. Eso es una estrella de neutrones. Es básicamente un núcleo atómico del tamaño de una ciudad. ¿Sí? Esas estrellas sí existen, fueron teorizadas en los 40, 50 siglos pasados, se han descubierto muchas de esas, y les llamamos púlsares porque normalmente esas estrellas giran muy rápido. El Sol gira, pero el Sol gira como una vez al mes, pero si concentran toda esa masa del Sol en una cosa del tamaño de una ciudad, como se conserva la cantidad de momento angular, entonces empieza a girar más rápido. Entonces esas estrellas giran varias veces por segundo sobre su eje, y normalmente les pasa lo mismo que a la Tierra, que el eje magnético no está perfectamente alineado con el eje de rotación. Y por el eje magnético salen chorros de radiación. Entonces hace así, lo vemos y lo vemos y lo vemos, entonces pulsan, por eso les llamamos púlsares. Pero son estrellas de neutrones. Y se descubrió en 1974 el primer sistema de dos de estas dando vueltas, uno alrededor de la otra muy rápido. La gente dijo, wow, esto está fantástico porque es justamente un sistema que debería emitir ondas gravitacionales de manera más o menos razonable. No podemos ver las ondas gravitacionales ni en 1974 ni hoy. Todavía no las podemos ver esas ondas gravitacionales, pero vamos a hacer otra cosa. Las ondas gravitacionales, como cualquier fenómeno ondulatorio, las olas del mar o el sonido, etcétera, llevan energía. Entonces, cuando emiten ondas gravitacionales, llevan energía. Y la energía se conserva. Entonces, si las ondas gravitacionales llevan energía, quiere decir que las estrellas perdieron energía para que se conserve. ¿Y de dónde sale esa energía que se perdió? Sale de la energía de la órbita, de la energía de que están dando vueltas una alrededor de la otra muy rápido. Lo que pasa entonces es que si se pierde energía, las estrellas se acercan cada vez más y de hecho cada vez rotan más rápido, mientras se van acercando hasta que eventualmente chocan. Este sistema no nos vamos a esperar a que choquen, van a tardar como 130 millones de años en chocar, nadie se va a esperar, pero lo que sí podemos hacer es medir con mucho cuidado, los astrónomos son muy buenos en esto, medir con mucha precisión cómo cambia la órbita. Y esta gráfica que ven aquí, no le hagan caso a las letras que están en inglés, pero es una gráfica de una cosa que tiene que ver con cómo cambia la órbita, el eje vertical, y estos son años. 1974, que es cuando lo descubrieron. Aquí llega hasta el 2007, pero seguramente hay gráficas más modernas al respecto. Lo que ven, los puntitos negros, son las mediciones de los astrónomos de cómo está cambiando la órbita de estas dos estrellas. La línea negra que pasa por todos los puntitos es lo que dice la teoría de la relatividad general que tendría que pasar por emisión de ondas gravitacionales. Y como ven, le pega a todos los puntitos. Yo no sé ustedes, pero yo como físico cuando veo una cosa así me voy de espaldas. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, que iba a los laboratorios, había un letrero arriba que decía, en el laboratorio decía, si es verde o se mueve, es biología. Si apesta, es química. Y si no sale, es física. Y aquí sí sale. Es impresionante. Entonces, esta medición convenció a todo el mundo finalmente que las ondas gravitacionales sí existen y teníamos una evidencia clarísima de que existían. Que se llama evidencia indirecta. No estamos viendo las ondas, estamos viendo cómo las estrellas pierden energía. Y decimos eso es porque emitieron ondas, pero no vemos las ondas. Aún así, fue un premio Nobel de Física, el premio Nobel de Física en 1993, a las dos personas que descubrieron y estudiaron el sistema, Halsey y Taylor, se llama el pulsar binario de Halsey y Taylor. Incidentalmente, 1993 es la primera vez en la historia de los premios Nobel en donde se da un premio Nobel a algo que tenga que ver con la teoría de la relatividad general de Einstein. Y la teoría de la relatividad general es de 1915. 80 años. Pasaron 80 años antes de que alguien recibiera un premio Nobel por la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein nunca recibió un premio Nobel por esto. Recibió un premio Nobel por otra cosa que tiene que ver con la física cuántica, que es el efecto fotoeléctrico. Pero bueno, esto convenció a la gente. Las ondas existen, pero no las estamos viendo. Estamos viendo evidencia indirecta. Queremos medirlas directamente. Queremos ver las ondas directamente. Entonces esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo las podemos medir? Y para eso tengo que entender qué le hace una onda gravitacional a un sistema físico cuando pasa. Otra vez la analogía. ¿Qué hace una onda electromagnética? ¿Cómo medimos ondas electromagnéticas? ¿Cómo detectamos ondas de radio? Ponemos una antena, pasa la onda de radio, la antena es metálica, y entonces pasa la onda de radio y entonces pone a los electrones del metal a oscilar. Y nosotros con un detector medimos cómo oscilan esos electrones, es una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces medimos la corriente eléctrica que causa la onda de radio sobre la antena. Aquí la idea es parecida. Voy a pensar que tengo en el espacio flotando una serie de partículas formando un círculo, no un anillo sólido, porque el anillo sólido tiene fuerzas internas y no se deja de formar. Una serie de partículas flotando en el espacio, allá afuera, formando un círculo.
Si viene una onda gravitacional y le pega de frente a la pantalla, lo que hace es que ese círculo lo deforma en una especie de elipse, le hace así, ¿ok? Lo puede hacer en ese eje o lo puede ser girado. Entonces, decimos que hay dos polarizaciones. Si me pegara, digamos, a mí de frente la onda gravitacional y fuera muy intensa, me va a hacer alto y flaco y luego chaparro y gordo y alto y flaco y chaparro. ¿Okay? Eso es lo que me va a hacer la onda gravitacional. Y esa sería la manera de medirlas. El problema otra vez, aunque ya lo repetí 2 veces, se los vuelvo a decir, el problema otra vez es que la gravedad es muy débil. La gravedad es la fuerza más débil que conocemos en la física. Lo que quiere decir que esta imagen está terriblemente exagerada. Una onda gravitacional típica que venga de una explosión de una supernova o algo así en una galaxia cercana, deforma este círculo una parte en 10 a la 21. 10 a la 21 es 1 seguido de 21 ceros, un 1 y 21 ceros. A ese 1 seguido de 21 ceros, cámbienle el último cero por un 1 y eso es lo que lo deforma. ¿Okay? O sea, casi nada. Para que se den otra idea, si el círculo fuera de 1 metro de diámetro, más o menos así, lo deforma la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. No del átomo. O sea, si ustedes imaginan el átomo de hidrógeno y piensan que el átomo de hidrógeno es del tamaño de una cancha de fútbol, el núcleo del átomo es la cabeza de un alfiler en el centro de la cancha. Y esto es 1.000.000 de veces más chiquito que el núcleo. Eso es lo que le hace a un círculo de este tamaño, una onda gravitacional que pasa por aquí. Otra manera de verlo, si tengo un círculo que va de aquí a Alfa Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, a 4 años luz de distancia, y el círculo es así de grande, lo deforma el equivalente al grosor de un cabello humano. O sea, midan eso. Mídalo. El mismo Einstein estaba seguro que nadie nunca iba a poder medir eso y cuando murió estaba seguro que nadie nunca iba a poder detectar ondas gravitacionales porque esto era ridículo. ¿Okay? Medir eso se veía absolutamente imposible. Entonces, afortunadamente, no todo el mundo pensaba igual. La primera persona que intentó de manera seria medir ondas gravitacionales en el laboratorio es esta persona que ven ahí, Joseph Weber, a fines de la década de los 60. Construyó ese detector que ven ahí. Les va a parecer muy raro, pero es un detector de ondas gravitacionales. Es una barra de aluminio cilíndrica que pesa como 3 toneladas. Y él estaba pensando en utilizar un fenómeno físico que todos ustedes seguramente conocen, aunque no se sepan el nombre, se llama la resonancia. La resonancia es cuando tienen un sistema físico que por alguna razón le gusta oscilar con cierta frecuencia y ustedes le pegan con esa frecuencia y entonces las oscilaciones se hacen más grandes y más grandes y más grandes. ¿Okay? Por ejemplo, los columpios. Tienen al niño en el columpio, lo empujan cuando deben y al rato el niño está haciendo así. ¿Okay? Si lo empujan cuando no deben, nada más lo frenan. ¿Okay? Entonces, es la misma idea. Entonces dijo, bueno, voy a construir un sistema físico, esa barra, que tiene frecuencias naturales de oscilación, más o menos de las mismas frecuencias de las que yo espero recibir ondas gravitacionales. Y uno espera recibir ondas gravitacionales debido a las propiedades de sistemas físicos de aproximadamente 1.000 oscilaciones por segundo, o sea, un kilohertz, como decimos. ¿Sí? Y esta barra más o menos tenía esas frecuencias. Entonces, si viene una onda gravitacional y dura mucho tiempo y está oscilando como debe, va a poner a oscilar la barra más y más y más y cada vez más hasta que la barra oscile lo suficiente como para que yo lo pueda medir con esos detectorcitos que les pegó alrededor. ¿Okay? Entonces hizo eso, nada tonto, construyó 2 barras y puso una en la Universidad de Maryland y otra en la Universidad de Chicago, que son como 1.000 kilómetros de distancia. Y la razón es esta. Yo estoy esperando medir que esta barra oscile muy poquititito porque pasa una onda gravitacional. ¿Okay? El problema es que esta barra oscila más si estornudo. ¿Sí? Esta barra oscila más si camino a su alrededor y oscila mucho más si pasa un camión por la esquina. ¿Sí? Y yo lo que quiero es una oscilación muy chiquita y saber que vino del espacio. Entonces, ¿qué hago? Construyo 2 barras idénticas y las pongo muy lejos. Y espero que las dos oscilen muy poquitito, pero exactamente igual, exactamente al mismo tiempo. Entonces digo, esto es algo que afectó a todo el planeta. No fue un camión que pasó por la esquina porque no pasó otro camión por allá exactamente al mismo tiempo. Entonces me espero a que haya detecciones en lo que llamamos en coincidencia al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces lo construyó Weber y por ahí en 1969 empezó a ir a congresos científicos a decir que estaba detectando ondas gravitacionales que venían del centro de nuestra galaxia. ¿Okay? Y esto causó una crisis. Causó una crisis brutal en la comunidad astrofísica porque nadie entendía lo que estaba haciendo Weber. Entonces los teóricos rápidamente se fueron a hacer cálculos y dijeron, ¿sabes qué? No funciona. O sea, para que tú midieras lo que dices que estás midiendo, en el centro de nuestra galaxia todos los días se tendrían que estar convirtiendo varias veces la masa del Sol en energía pura de ondas gravitacionales para que tú pudieras medir lo que dices que mides, ¿no? Y no se nos ocurre cómo eso es posible. Y los experimentales dijeron, bueno, pues si tú lo mides, pues yo también. Entonces los experimentales construyeron barras igualitas a las de Weber y no veían nada. Barras mejores que las de Weber, enfriadas criogénicamente, súper aisladas del ruido y no veían nada. Entonces, después de varios años,
la comunidad llegó a la conclusión de que quién sabe qué demonios estaba haciendo Weber, pero no estaba midiendo ondas gravitacionales porque nadie más lo podía hacer. ¿Okay? Entonces, una lección bien importante en ciencia, para los que no sean científicos, la ciencia tiene que ser reproducible. Si tú ves algo, yo tengo que poderlo ver si hago lo mismo, ¿no? Y si no lo veo, pues no te creo nada. ¿Okay? Entonces, aquí no fue reproducible. Nadie nunca pudo reproducir las observaciones de Weber. Entonces, el consenso es que Weber finalmente, quién sabe qué estaba haciendo mal, pero no estaba detectando ondas gravitacionales. La historia es un poco triste, aunque a Weber se le reconoce como un héroe de alguna manera porque inició las primeras técnicas, fue el primero que lo intentó, pero también es un héroe trágico porque nunca se convenció. O sea, Weber murió pensando que seguía detectando ondas gravitacionales. Y era ya triste, a mí me tocó alguna vez en la década de los 90 hacer un congreso en el que Weber estaba dando una charla y uno se asomaba al cuarto, y, al lugar donde daba la charla, y solo había 3 personas en el público. ¿Okay? Porque ya nadie le interesaba oír lo que estaba diciendo Weber. Entonces, en ese sentido fue muy triste. Pero de todas maneras, yo creo que si hubiera seguido vivo, a lo mejor le daban el premio Nobel, porque fue el primero que intentó detectar estas cosas y desarrolló las primeras técnicas. La cosa fue cambiando y para la década de los 80s, la gente dijo, bueno, a lo mejor Weber no está tan mal en la idea de que sí es posible medirlas, nada más que como él las está tratando de medir, no es la mejor manera de medirlas. Vamos a pensar en otra forma de medirlas. Y se les ocurrió utilizar un aparato que en realidad fue inventado en el siglo XIX. Se llama un interferómetro. De hecho, un interferómetro de Michelson, le dicen, porque Michelson fue el primero que diseñó estas máquinas en el siglo XIX. Y la idea es esta. Vamos a usar el hecho de que la luz es una onda electromagnética, es una onda, es un fenómeno ondulatorio. Y las ondas pueden interferir. Si yo tengo 2 ondas que chocan y se juntan crestas con crestas, entonces la onda crece mucho. Pero si al revés se junta una cresta con un valle, se anulan. Le llamamos en un caso interferencia constructiva y en el otro interferencia destructiva. Entonces vamos a hacer lo mismo con luz. Vamos a hacer este aparato donde tenemos un rayo láser ahí arriba que aparece y llega a una cosa que llamamos un divisor de haz, un semiespejo, que hace que la mitad de la luz pase y la mitad de la luz vaya a dar para allá. Separa la luz en 2. Si quieren es un espejo inclinado y chapa, ¿no? Porque la mitad de la luz lo atraviesa. Luego, en estos extremos ponemos otros 2 espejos que ahora sí rebota toda la luz. La luz viene de regreso. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. La mitad de la luz de aquí pasa y la mitad de la luz de aquí se refleja para acá. Entonces aquí se combinan luz que viene de los 2 caminos, luz que siguió los 2 caminos, llega aquí, en donde tengo una pantalla, un detector. Si este camino y este camino son idénticos, entonces hay interferencia constructiva porque se juntan las crestas con las crestas y veo mucha luz. Si este espejo lo muevo un chirris, entonces ya no se van a juntar crestas con crestas y a lo mejor ya no voy a ver, si lo hago justamente como debo, ya no voy a ver nada de luz, se va a ver negro. En la práctica lo que veo es una serie de franjas brillantes y oscuras y si empiezo a mover los espejos, estas franjas se mueven. Y son muy sensibles a mover este espejo distancias pequeñísimas del orden de la longitud de onda de la luz o incluso más pequeñas. Entonces yo puedo mover este espejo de veras fracciones millonésimas de centímetro, un poquito, veo aquí, y este se mueve. Entonces la gente dijo, oye, esto suena muy bien, porque si pasa una onda gravitacional por aquí, este espejo lo va a alejar y al mismo tiempo el otro espejo lo va a acercar, se me va a duplicar el fenómeno, y entonces voy a poder en principio ver un patrón de interferencia que se afecta, que se mueve, que se modifica cuando pasa la onda gravitacional. La idea es muy buena, el problema es que otra vez las ondas gravitacionales son muy débiles, ya lo dije varias veces, y como son muy débiles, la manera de hacer que esto funcione es hacer que esta distancia de aquí a aquí sea enorme. Mientras más grande la distancia, más sensible. Entonces necesito que el espejo de aquí a acá no esté separado unos cuantos centímetros, ni siquiera unos cuantos metros, necesito que esté separado varios kilómetros, para que yo tenga la oportunidad de a lo mejor medir algo. Entonces esta fue la idea. En los 80s construyeron los primeros prototipos, que eran cosas que todavía cabían en un laboratorio grande, para aprender cómo funcionaban, y finalmente cuando ya estaban seguros de que la idea no era nada mala, fueron con las agencias gubernamentales de sus respectivos países y pidieron dinero para construir detectores enormes de varios kilómetros de longitud. Los primeros que se construyeron fueron los detectores en Estados Unidos, se llama el proyecto LIGO, que viene de las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser, se llama el proyecto LIGO. Construyeron 2, aquí los ven, este es uno y este es otro. Este está en el estado de Luisiana, en la costa del Golfo de México, en Livingston, y este está en un lugar que se llama Hanford, que está muy cerca de la ciudad de Seattle, en la costa pacífica de Estados Unidos, pegado a Canadá. La distancia entre los dos es 3,000 kilómetros. ¿Por qué 2 y por qué lejos? Por lo mismo que Weber. Yo no quiero medir que este espejo que está por aquí osciló cuando pasó un tren. Eso no me interesa. ¿Sí?
Necesito que los dos que están a 3,000 kilómetros descilen exactamente igual, exactamente al mismo tiempo. ¿Okay? Y entonces sé que viene del espacio. Lo que ven es de aquí a acá, hay 4 kilómetros de longitud, son Ls de 4 kilómetros de longitud, donde los rayos láser van hasta un espejo que está a 4 kilómetros de distancia. Son tubos al vacío, de como 1,5 metros de diámetro, de 4 kilómetros de longitud al vacío. Es el sistema de vacío más grande construido en la historia de la humanidad. Y la razón por la que tiene que ser al vacío es que si mando un rayo láser 4 kilómetros para allá y 4 kilómetros de regreso en el aire, no me llega nada. El aire lo absorbe todo, ¿ok? Entonces necesito sacar todo el aire. ¿Sí? Entonces, esos son construidos los americanos. Los europeos no querían quedarse atrás y este que ven aquí está construido en Italia. Es una colaboración francesa-italiana. Está muy cerca de la ciudad de Pisa, como 10 kilómetros de la ciudad de Pisa en Italia. Lo ven, aquí está. Es un poco más chico, tiene 3 kilómetros de longitud. Los alemanes y los británicos se ve que tenían menos dinero y entonces construyeron este que ven aquí. Se llama Geo 600, son 600 metros de longitud, es muy chico, es más bien como un prototipo, si quieren, grandote. Y los japoneses, apenas hace un par de años, echaron a andar el suyo, que es subterráneo, se llama Kara, que apenas tiene un par de años que terminaron de construirlo. Estos dos, que son los americanos, se terminaron de construir en el 2005, el italiano por ahí del 2008, este también anda por ahí del 2005 y este apenas hace un par de años. Entonces son las máquinas que están construidas, ¿ok? Y ahora, ya teniendo esas máquinas, las echaron a andar en el 2005. Y la pregunta es, ¿qué vieron? ¿Sí? Entonces, cuando echaron a andar esas máquinas la primera vez, las americanas del proyecto LIGO, la pregunta es, bueno, las estuvieron funcionando desde 2005 al 2010, son 5 años, pero en esos 5 años en realidad solo estuvieron funcionando como 6 meses, ¿ok? Porque se apagaban, arreglaban, no sé qué. Entonces, a lo largo de 5 años solo estuvieron prendidas 6 meses, ¿ok? Y en esos 6 meses no vieron nada. 2010 dijeron no hemos visto nada. Y aquí también es una lección de cómo hace uno las cosas, sobre todo para los experimentales, que va a ser más importante. Nadie estaba preocupado. Ni el gobierno que les había dado 300 millones de dólares tampoco estaba preocupado. Porque ellos no dijeron vamos a detectar ondas gravitacionales la primera vez cuando pidieron 300 millones de dólares. Dijeron vamos a construir un detector con esta sensitividad. Y lo lograron, construir un detector con esa sensitividad. Siguiente pregunta, si tu detector tiene esa sensitividad, ¿qué tan seguido vas a ver ondas gravitacionales con ese detector, con esa sensitividad? ¿Okay? Entonces uno dice, ok, ¿qué produce ondas gravitacionales? Pues es sistemas astrofísicos de estrellas que oscilan o a lo mejor que chocan. ¿Qué tan seguido chocan estas estrellas en nuestra galaxia? Oh, una vez cada 500 años. Ah, bueno, no voy a esperar. Pero ok, ¿qué tan seguido? Este detector es bastante sensible, entonces no nada más va a ver nuestra galaxia, es capaz de ver muchas galaxias a su alrededor. Si tomo todas esas galaxias en cuenta, ¿qué tan seguido espero que uno de estos sistemas astrofísicos emita ondas gravitacionales que yo pudiera detectar con esta sensitividad? Y un cálculo de esos que hacemos los físicos en la parte de atrás de la servilleta, de orden de magnitud, y además siendo muy optimista y en donde no tienes idea poner el número que más te conviene, haces ese cálculo y te dice, pues tienes mucha suerte una vez cada 50 años. Y la máquina estuvo prendida 6 meses a lo largo de 5 años y no vio nada, pues no estaba preocupado. Pero tampoco no había esperar 50 años. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 2010 apagaron la máquina, y le hicieron mejoras en todo lo que se les ocurrió, aumentaron la potencia de los láseres, cambiaron el material de los espejos, mejoraron la electrónica, mejoraron todos los sistemas que pudieron mejorar sin hacerla más larga, ¿ok? Hacerla más larga ya no se podía, no había dinero, ¿ok? Entonces, sin hacerla más larga, mejoraron todo lo que pudieron con la esperanza de ganarle un factor de 10, quizá 20 en sensitividad. Ahorita están llegando cerca del 20, pero todavía, hace 5 años todavía no. Entonces uno diría, si uno es muy inocente, pues si la máquina detectaba una cosa cada 50 años y ahora es 10 veces más sensible, pues va a detectar una cosa cada 5, ¿no? 50 entre 10. Y no, está totalmente mal pensado. Hay que pensarlo de otra manera. Si la máquina es 10 veces más sensible, quiere decir que puede ver 10 veces más lejos. Pero vivimos en un universo de 3 dimensiones. Quiere decir que si puedo ver 10 veces más lejos, hay 10 al cubo, o sea, 1000 veces más volumen. 1000 veces más galaxias, 1000 veces más eventos. Entonces no tengo que dividir uno cada 50 años entre 10, tengo que dividirlo entre 1000. Y si lo divido entre 1000, me da como uno a la semana. Y entonces digo, esto suena padrísimo, ¿ok? Entonces, eso hicieron, en el 2015 volvieron a encender la máquina. El día que encendieron oficialmente la máquina, el anuncio que salió al mundo, la máquina está encendida otra vez, es el 19 de septiembre de 2015. Pero nos hicieron trampa, porque en realidad la máquina ya llevaba encendida como un mes, estaban haciendo pruebas y ya habían visto algo.
La primera observación fue el 14 de septiembre de 2015. Ahora, no nos contaron y nos esperamos mucho, nos avisaron hasta febrero del 2016, como 5 meses después. Y la razón es doble. ¿Por qué se tardaron 5 meses en avisarnos? Hay 2 razones. La primera razón es Weber. Nadie quiere decir que vi ondas gravitacionales para volver a hacer el mismo ridículo que hizo Weber hasta que no estés absolutamente seguro de que todo está bien y que no metiste la pata en ningún lado. Entonces revisaron todo de todo a todo. Es la razón 1. La razón 2 es un poco más egoísta, pero más tiene mucho sentido. La razón 2 es esta. Si yo te aviso, ya las vi y aquí están los datos, ¿qué van a hacer todos los físicos teóricos al otro día? Van a analizar todos los datos y van a sacar todas las conclusiones que puedan y van a sacar 80 artículos ellos y no tú. Y el que gastó 300 millones de dólares fuiste tú. Y el que iba trabajando en esto 15 años eres tú, no nomás tú, eran 1000 personas. Entonces dijeron, no, yo no voy a liberar los datos hasta que yo no haga todos los análisis que a mí se me ocurran. Y entonces ya los libero y saco 80, no 80, pero sacaron como 15 papers el mismo día. Y ya después si algo se me olvidó, pues bueno, ni modo, pero entonces fue lo que hicieron. Entonces el día que nos anunciaron, ya vimos algo hace 5 meses, ese mismo día inundaron la red como con 15 artículos científicos con todos los análisis que se les habían ocurrido hacer. Pero bueno, este nada más es el futuro, y antes de decirles lo que vieron, este es un detector de ondas gravitacionales que está planeado para lanzarse en el año 2035. Es un detector de ondas gravitacionales en el espacio, se llama el proyecto LISA. Y ese que ven ahí es el detector que está siguiendo a la Tierra en la órbita terrestre. Tiene la distancia entre los espejos es 1.000.000 de kilómetros. Está formando un triángulo. No crean que es un objeto que mide 1.000.000 de kilómetros de longitud, eso es imposible. ¿Okay? Son 3 satélites independientes siguiendo a la Tierra, formando entre ellos 3 un triángulo, mandándose rayos láser uno al otro y usando eso como detector de ondas gravitacionales. Esperemos que esto se lance en el año 2035. Vean que va a ser enorme, 1.000.000 de kilómetros en lugar de 4 kilómetros de distancia. Los pongo nomás para que vean que empezamos en el futuro. ¿Okay? Ahora sí, antes de decirles exactamente qué se vio, les voy a decir qué esperábamos que se viera. ¿Okay? Entonces, las ondas gravitacionales, como les he comentado, son muy débiles, ¿ok? La gravedad es muy débil. Entonces, para poder detectar ondas gravitacionales que vienen del espacio, tienen que venir de algún evento muy violento, de los eventos astrofísicos más violentos que se nos puedan ocurrir. Entonces, ¿qué evento astrofísico es muy violento? Por ejemplo, una supernova. Una supernova suena muy violenta, una estrella explota, súper violento. Sí, pero no. Porque las supernovas tienen un defecto enorme para emitir ondas gravitacionales. Seguramente sí emiten, pero no emiten muchas. Y la razón es que las ondas gravitacionales no pueden existir cuando algo es muy esférico. En simetría esférica perfecta, cuando algo es completamente esférico, no emite ondas gravitacionales. No hay ondas gravitacionales esféricas. Lo mismo pasa con las ondas electromagnéticas. Los que han llevado a un curso de física más avanzada sabrán que no hay ondas gravitacionales esféricas. Empiezan en el dipolo. No hay esféricas. Aquí igual también, si algo es muy esférico, no hay ondas gravitacionales. Y las supernovas, aunque no son perfectamente esféricas, son muy esféricas. Y eso hace que no emitan muchas, no son eficientes generando ondas gravitacionales. Entonces tengo que pensar en algún otro evento que sea muy violento, pero que no tenga nada de esférico. Y el siguiente que sigue es cuando chocan 2 estrellas. El choque de 2 estrellas es muy violento y no es esférico. Y mejor aún, el choque de 2 agujeros negros. Cuando chocan 2 agujeros negros, tienen una gravedad tan concentrada y tan intensa que eso sí es una perturbación enorme a la gravedad que debe producir ondas gravitacionales muy intensas. Entonces, ese es el evento astrofísico más violento que se nos ocurre que puede generar quizás ondas gravitacionales. Esto lo sabemos desde la década de los 60, 70, y entonces ahí el chiste, durante décadas, durante 40 años, era tratar de resolver las ecuaciones de la relatividad general para que me digan qué pasa cuando chocan 2 agujeros negros y cómo serían las ondas gravitacionales que se ven de este efecto a nivel teórico, para saber qué esperar, qué podría yo tratar de medir. El problema es muy complicado. Este no es un problema que uno resuelve en la parte de atrás de la servilleta, ni siquiera lo resuelve si te dan un cuaderno entero, no se resuelve a mano, es imposible. Es un problema que se resuelve haciendo simulaciones computacionales. Entonces, durante décadas estuvimos, y ahí sí ese soy yo, se supone, ahí sí me añado yo, yo estuve trabajando desde mi doctorado muchos años en simular estos sistemas que emiten ondas gravitacionales. ¿Okay? Les voy a enseñar algunas simulaciones muy sencillitas de las que hicimos. Esta es la primera que hice, se la enseñé a mi asesor de doctorado y no le gustó nada. Bueno,
Ya siendo un poco más serios, esto me lo voy a brincar. Los agujeros negros existen, pero me lo voy a buscar. Nada más les voy a enseñar esta otra imagen. Esta es una imagen muy bonita, que seguramente es motivo de premio Nobel hace un par de años. Es para que vean que los agujeros negros sí existen. Este va a ser el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Lo que ven ahí es una película, ahorita los pongo en movimiento. Lo que ven ahí, todas estas que ven, estos que ven aquí, son estrellas. Son estrellas en el centro de nuestra galaxia, 30.000 años luz de nosotros. Y lo que ven esta otra estrella aquí, esta está puesta a mano, ¿ok? Si la quito no hay nada, ¿ok? Pero nomás es para que se fijen ahí, pero si la quitan no se ve nada. Y la película es muy bonita, es una película tomada a lo largo de los últimos 20 o 30 años de observaciones astronómicas y vean cómo se mueven esas estrellas, ¿ok? Lo de arriba son años, empezó en 1990 y algo y ya va en el año 2005, 2004, 2005, ¿ok? Son años. Vean cómo se mueven esas estrellas en el transcurso de aproximadamente 20 años. Son estrellas, cada una tan grande o más grande que el Sol, ¿sí? Es impresionante cómo se mueven. En nuestro sistema solar, la Tierra tarda un año en darle la vuelta al Sol, pero Júpiter tarda 10 años. O sea, y esto hace locuras. Y fíjense cómo se mueven. Se mueven todas en elipses alrededor de un punto aquí. Nada más que quito esta estrella, no hay nada. Entonces se mueven alrededor de un lugar donde no hay nada. Es oscuro. Sí, hay algo ahí, pero no se ve. Es un agujero negro. Y uno puede calcular la masa de ese agujero negro, son como 4 millones de veces la masa del Sol. Estas observaciones nos convencen de que los agujeros negros, por lo menos esos monstruosos, existen. En el centro de nuestra galaxia hay uno. Entonces ahí está. Nomás se los muestro porque es muy bonito. Y esta otra es una imagen más reciente. Son imágenes recientes que seguramente han visto en la prensa, hasta en la tele. Son imágenes de dos agujeros negros. Son diferentes, ¿ok? El de acá es el agujero negro en el centro de una galaxia que se llama M87, que está a 50 millones de años luz de nosotros. Y esa imagen se tomó usando una cosa que se llama el telescopio del horizonte de eventos, que no es un telescopio, es un conjunto como de 15 telescopios, radiotelescopios distribuidos alrededor del mundo. Incluso participa México con el gran observatorio milimétrico que está en Puebla. Y ellos toman estas ondas de radio que vienen en el centro de esta galaxia, que está a 50 millones de años luz, combinan todas las señales para sacar esta imagen. Y entonces se ve toda esta cosa impresionante, luminosa, que es materia que está muy caliente, y en el centro, nada. Toda esa materia caliente está dándole vueltas, está en órbita alrededor de un agujero negro central. Es la primera imagen que tenemos de lo que llamamos la sombra de un agujero negro. El agujero negro no se ve, no emite luz. Es lo que estaría en el centro, ¿ok? Esta es la de la izquierda. Y esto nada más es para que lo comparen. Este sería el tamaño de la órbita de Plutón si ahí estuviera nuestro sistema solar, para que vean que ese agujero negro es más grande que la órbita de Plutón. Enorme, nada más para que comparen, ¿ok? Y este de acá, este sí es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Le llamamos Sagitario A estrella. Y también se sacó una imagen hace un par de años. Y lo que ven aquí, acá ahora es la órbita de Mercurio, para que se den una idea del tamaño, que se está comparado con la órbita de Mercurio. Es más chiquito. El agujero negro que tenemos en nuestra galaxia tiene 4 millones de veces la masa del Sol, mientras que el agujero negro que está en el centro de M87 tiene 6.000 millones de veces la masa del Sol. Es más de 1.000 veces más grande que el nuestro. ¿Okay? Si quieren, luego platicamos de estas, pero voy a seguir. Les voy a enseñar otra simulación. Esta es una simulación hecha ya, una simulación numérica hecha en el 2007, del choque de dos agujeros negros. Lo que ven aquí, esta es una manera distinta de representarlo, son datos teóricos de la computadora. Estos picos que ven aquí representan la gravedad en el centro del agujero negro, que es formalmente infinita, por eso esos picos. Y lo que van a ver es cómo dan vueltas. Dan un par de vueltas y luego chocan y se fusionan en un agujero negro mucho más grande. A lo mejor no les parece muy impresionante. Para que se den una idea, nos tomó 40 años hacer esto. ¿Okay? La primera vez que intentamos hacer esta cosa fue en 1964. Yo apenas estaba naciendo ese año. Y la primera vez que se logró fue en el año 2005. Son 40 años de investigación teórica en simulaciones computacionales para lograr hacer esto. No se ve muy impresionante porque no es una película de Disney. Es una simulación computacional de verdad, resolviendo las ecuaciones de la relatividad general con enorme precisión en una supercomputadora. ¿Okay? Entonces, aunque no se vea muy impresionante, yo cuando la vi por primera vez me daban ganas de llorar, de la emoción de que esto se podía hacer. ¿Okay? Pero ahí hay más información que no se ve a ojo, pero que uno puede analizar con cuidado todos los números. Y, por ejemplo, saca esta que está aquí. Estas son dos imágenes. La de la izquierda no le hagan mucho caso. La de la derecha es importante. Esta es la señal de ondas gravitacionales que viene de esa simulación o una muy parecida. ¿Okay? La señal de ondas gravitacionales tiene como tres partes.
Tiene aquí que están oscilando, los agujeros negros están dando vueltas uno alrededor del otro, se acercan, se acercan, se acercan en espiral cada vez más rápido. Entonces pasa esto de aquí. A esta señal le llamamos un chirp, que es como trinar de los pajaritos, es una que hace o sea, aumenta en frecuencia y en amplitud. ¿Sí? Luego aquí es donde chocan los agujeros negros, se fusionan en un agujero negro final y luego como el agujero negro final oscila un poquito y se tranquiliza. Esa es la señal. Esta es una predicción teórica de aproximadamente 2007. ¿Sí? También es muy interesante porque en el año 2000, uno de los que les voy a enseñar al rato, Kip Thorne, un premio Nobel, hizo una apuesta, gente que estábamos haciendo simulaciones numéricas, y la apuesta era la siguiente: él apostaba que ellos iban a detectar ondas gravitacionales antes de que nosotros pudiéramos hacer que estas simulaciones funcionaran. Le ganamos. Las simulaciones empezaron a funcionar en el 2005 y las ondas gravitacionales se detectaron 10 años después. Las ondas gravitacionales es bien interesante. No son sonido, no se me confundan, no son sonidos, son perturbaciones a la gravedad que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz. Pero las frecuencias de oscilación de estas ondas están en el rango de unos cientos a unos miles de hertz. Y esas son frecuencias que si fueran sonido, las podríamos oír. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar esas señales e inyectarlas en una bocina. A la bocina le da lo mismo de donde la saqué, la va a reproducir como sonido. ¿Sí? Y entonces las podemos oír. Muy bonito. A ver si esto funciona. Ay. A ver, estas son dos estrellas de neutrones que chocan. A ver si se oye. No, creo que no se oyó. Ahí está. A ver si se oye ahora. Me lo voy a poner la otra porque esta no se está dejando. Esa. ¿Lo oyeron? Esas son dos agujeros negros, cada uno de 50 veces la masa del Sol, que chocan entre sí, y ese es el ruido que harían. Bueno, yo creo que ya lo oyeron. Gracias. Entonces, así se oirían las ondas gravitacionales. Podríamos oírlas. Si tuviéramos el detector conectado a unas bocinas, las oiríamos, que es bien bonito. Y ahora sí les voy a decir qué fue lo que se detectó. 14 de septiembre de 2015. Aunque el anuncio, les digo, fue en el 11 de febrero del 16. Pero están funcionando los dos detectores del proyecto LIGO americanos. Los dos están encendidos y de repente ahí ven la señal de uno de ellos, el que está en Hanford, en naranja. Hay ruido, 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 y de repente hay algo que claramente no es ruido. Es una señal muy clara que se ve a ojo. Y el otro, el que está a 3.000 kilómetros de distancia, ruido, ruido, y de repente una señal muy clara que se ve a ojo. Pueden empalmar las dos y esa es la de abajo. Aquí están empalmadas. Es lo mismo, ¿ven? Los dos detectores están viendo exactamente lo mismo, exactamente al mismo tiempo. Y es una señal muy clara, ¿sí? Digo, tiene ruido, porque el detector tiene ruido, los experimentos son ruidosos. ¿Sí? Entonces el detector tiene ruido, pero sobre el ruido se ve una señal muy clara. ¿Qué es esta señal? Cuando la limpiamos es aquella que se ve en rojo. Esta es la señal en rojo limpia de acá. ¿Sí? Y esta señal es la señal que yo les había enseñado hace rato del choque de dos agujeros negros. Es la señal que viene del choque de dos agujeros negros que se detectó ese día en esos dos detectores al mismo tiempo. Cuando hicieron el anuncio, yo estaba en ese momento sentado en un avión en la pista de Ciudad de México, porque iba yo de viaje a Colombia. Ya nos habían dicho apaguen sus celulares. Y yo, ¿qué mangos que voy a apagar el celular? Se escondió viendo el anuncio en vivo, porque estaban en vivo enseñándonos estas gráficas, ¿no? Cuando vi las gráficas, estoy tan acostumbrado a esto que inmediatamente de ver la gráfica dije, dos agujeros negros de más o menos 50 veces la masa del Sol, aproximadamente a mil millones de años luz de distancia. O sea, yo lo deduje así, pero no es nada más yo. Seguro todos los que estábamos viendo eso lo dedujeron así porque estábamos acostumbrados a ver los números. ¿De dónde leo eso? Del tiempo y del tamaño, ¿ok? La intensidad, el tamaño de la señal me dice qué tan lejos están y la masa la obtengo de la frecuencia. La frecuencia, lo ven aquí, es 0.3 segundos, 0.4 segundos. Entonces es una frecuencia de algunos cientos de hertz. ¿Okay? Más o menos, 500 hertz. Ya haciendo el análisis, ya no más a ojo así en el avión, sino ya la gente, ya con mucho cuidado, los que hicieron el anuncio, deducen de aquí que es el choque de dos agujeros negros, cada uno de 29 masas solares y el otro 36 masas solares, que chocan y se convierten en un agujero final de 62 masas solares, y esto ocurrió a una distancia de 1.300 millones de años luz de nosotros. Las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Lo que quiere decir que estos dos agujeros negros chocaron hace 1.300 millones de años, en una galaxia ahora sí que muy, muy lejana, como en Star Wars.
Hace 1.300 millones de años, las formas de vida más avanzadas en el planeta Tierra eran bacterias. Entonces, en ese momento, estos dos agujeros negros chocaron muy lejos, la señal viajó por el universo, y ese día pasó por la Tierra y teníamos prendidos detectores y la vimos. Es muy impresionante. Si saben sumar, me llama la atención que nunca nadie me dice nada. 29 más 36 no da 62. 29 más 36 da 65, pero el agujero negro final tiene una masa de 62 masas solares, que se puede deducir de la parte final de aquí. ¿Qué pasó? Perdimos masa. ¿Qué pasó? E igual a mc al cuadrado. La masa que perdimos se convirtió en energía pura. ¿En energía pura de quién? De las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales llevan energía. 3 veces la masa del Sol. 3 veces la masa del Sol se convirtió en energía pura de ondas gravitacionales en una décima de segundo. El Sol lleva brillando casi 5.000 millones de años y no ha convertido ni siquiera el 1% de su masa en energía, y esa es la energía que tenemos todos los días. ¿Okay? No lleva ni el 1% en 5.000 millones de años. Esto fue 3 soles enteros en energía pura en una décima de segundo. Es impresionante. En ese instante, como medimos este tipo de energía, hay una cantidad que los físicos llamamos la intensidad, el brillo, ¿no? The brightness, el brillo. Entonces, esto fue el objeto más brillante en el universo. Instantáneamente fue más brillante que todas las demás galaxias juntas. El problema es que fue brillante no en luz, fue brillante en ondas gravitacionales. Y esa no la vemos. Pero si pudiéramos verlas, hubiera momentáneamente sido más brillante que el resto del universo junto. ¿Okay? Es muy impresionante. Esta es la detección que llevó al premio Nobel. Y ahora les voy a enseñar, esta es una simulación computacional de este mismo choque. Ven dos agujeros negros, uno un poquito más grande que el otro. Van a empezar a dar vueltas. Lo que ven en verde son las ondas gravitacionales que salen en un patrón en espiral. Las van a ver. Esta es una simulación que se hizo a posteriori, pero es una simulación computacional. Están los dos agujeros negros, dan varias vueltas. Las ondas gravitacionales van saliendo en un patrón espiral, cada vez más intensas, y la frecuencia aumenta. Acuérdense que en realidad todo esto pasó como en una décima de segundo, ¿ok? Pero bueno, aquí está más lento. Entonces se acercan, eventualmente chocan, se fusionan en un agujero negro final que oscila un poquito y luego se tranquiliza, ¿ok? Y hay un último pulso de ondas gravitacionales, ahorita lo van a ver. Pum, ya está, último pulso y el agujero negro final se queda tranquilo. Esta es la simulación computacional del sistema que vimos, ¿ok? Además se oyen. ¿Sí? A ver si esto funciona. Oye, ¿sí lo oyeron? Eso es lo que se hubiera oído. Es la señal de detector directa conectada a una bocina. Se oye. Muy impresionante. Es muy raro que se pase. Esa fue la primera detección. Entonces, a la fecha ha habido muchas otras detecciones, pero les voy a platicar ya para terminar la charla de esta otra detección. Esta es muy diferente. Es una detección de agosto del 2017, 2 años después. Es una detección muy diferente. Aquí la distancia era como 10 veces menos, era 10 veces más cerca, 130 millones de años luz en lugar de 1.300, y es muy distinta por las masas. Las masas involucradas en esta colisión son dos objetos, cada uno de aproximadamente 2 veces la masa del Sol. Si son 2 veces la masa del Sol, no son agujeros negros. No hay agujeros negros tan chiquitos. Si son 2 veces la masa del Sol, son 2 estrellas de neutrones. Chocaron 2 estrellas de neutrones. Y fíjense que hay una diferencia gigantesca. Si chocan 2 agujeros negros, la propiedad fundamental de un agujero negro es que es negro, no emite luz. La luz no sale. Entonces, si chocan 2 agujeros negros, no sale la luz. Salen ondas gravitacionales, pero no hay luz, no se ve. ¿Okay? Pero si chocan 2 estrellas, muy diferente. ¿Okay? Si chocan 2 estrellas, es una explosión brutal. Esa se ve, lo tiene que ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se detectó la onda gravitacional. Lo que ven aquí abajo es una manera distinta de ver la onda gravitacional. Esta línea marca la detección de la onda gravitacional. Me dice que está aumentando la amplitud, por eso es cada vez más brillante. Este es un mapa que me dice de aquí para acá la frecuencia. Entonces, sube la frecuencia y eso es tiempo. ¿Okay? Entonces, va aumentando amplitud y frecuencia y aquí chocan. Entonces, esta línea negra que ven aquí marca en el instante en el que chocaron, nada más. ¿Okay? Las 2 estrellas. Esta otra que ven acá es una totalmente diferente. Esta es la señal que viene de un satélite, se llama el satélite Fermi, que es un satélite que mide rayos gamma, lo que llamamos destellos de rayos gamma. Está viendo hacia el espacio y de repente, por ahí hay como una explosión de rayos gamma. Quién sabe qué sea, pero la detecta.
Entonces no se sabía muy bien qué eran los destellos de rayos gamma. De hecho, hay de dos tipos, este nada más es uno de ellos. Viendo, y de repente, ¡fum!, un destello de rayos gamma. Y esto de aquí para acá son, creo que como 2 segundos, ¿ok? Algo así. Entonces, como 2 segundos después de la colisión de agujeros negros, hay un destello de rayos gamma. Que vio otro satélite que no tiene nada que ver con los detectores de ondas gravitacionales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la gente que mide ondas gravitacionales ve esto, manda un anuncio automático a todo el mundo. Vimos esto, la computadora manda una señal diciendo, ¿se vio algo interesante? ¿Alguien vio algo más interesante de alguna otra manera? Y entonces la gente que maneja el satélite Fermi de repente vio esto y dijo, sí, vimos un destello de rayos gamma 2 segundos después. ¿Dónde? Los detectores de ondas gravitacionales no son muy buenos detectando de dónde viene la señal. Es parecido al sonido, ¿ok? O sea, como tengo 2 oídos, si explota algo por allá, más o menos sé que fue por allá. Pero sé que fue por allá. Exactamente dónde no te puedo decir, no lo estoy viendo, nomás lo estoy oyendo, ¿ok? Aquí pasa parecido. Con 2 detectores, los 2 detectores de LIGO, puedo más o menos, así triangulando la señal, puedo decir más o menos por ahí. Y el más o menos por ahí, en este caso, es esta región verde, esta bananita verde. Entonces, el detector de ondas gravitacionales dice más o menos de por ahí vino la onda gravitacional. No sé exactamente de dónde, pero más o menos de por ahí. Y el detector de rayos gamma es parecido. Tampoco puede apuntar y decir fue exactamente ahí. El problema es que los rayos gamma son un tipo de luz, pero son un tipo de luz con tanta energía que no puedo usar espejos convencionales, los queman. Entonces, los apunto con unas placas de metal y más o menos me dijo fue por ahí, pero exactamente dónde no sé. Pero Fermi dice, de ese rayo gamma fue por aquí. Y los otros dicen, pues la onda gravitacional vino de por aquí. Ven que coinciden, hay una región en la que coinciden. Entonces, eso le hace a uno pensar que seguramente fue la misma cosa. Entonces, ¿qué pasó? Mandaron la señal y dijeron, ahora sí, todo lo que tenga un telescopio, apúntelo para esa región del cielo y a ver qué hay ahí. Lo malo es que en esa región del cielo hay miles de galaxias, relativamente cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos de una en una. Los primeros que pudieron apuntar su telescopio en esa dirección, porque se estaba haciendo justo de noche, ahí están los telescopios en Chile. Entonces apuntaron sus telescopios a esa dirección y empezaron así de una en una, durante muchas horas, galaxia tras galaxia, a ver si en alguna galaxia pasó algo interesante. Hasta que se encontraron esta. Esta galaxia que ven aquí, esta es una foto que habían tomado, esta es una foto que habían tomado de esa misma galaxia hace unos meses antes, de casualidad. Estas 2 rayitas negras que ven aquí no están ahí, están puestas a mano para decir, fíjate aquí. ¿Okay? Y como se dicen, fíjate aquí, y ahí no hay nada. ¿Okay? Pero esta es la misma galaxia esa noche, y estas 2 rayitas dicen, fíjate aquí, aquí hay un puntito que no está en la otra. ¿Okay? Es una explosión que no estaba en la otra. Entonces, ya sabiendo cuál era la galaxia, al otro día apuntaron el telescopio espacial Hubble. Y entonces la misma galaxia, pero vista en el telescopio espacial Hubble, que desde luego es mucho mejor. Esta es la galaxia y este es el puntito que no estaba ahí la noche anterior. ¿Sí? Y este puntito lo fueron siguiendo y se fue apagando a lo largo de varias semanas. Muy brillante, menos. Es una explosión, se va apagando con el tiempo. ¿No? Es muy brillante al principio, se va apagando. Lo interesante de esta detección es que ahora todo el mundo apuntó sus telescopios para allá. Todos los astrónomos. De hecho, el artículo original en el que se describe esta observación y se hacen todos los análisis es un artículo que tiene 4,000 autores. 4,000 autores. Para que se den una idea, vivos profesionales hoy en día trabajando en todo el planeta Tierra hay como 40,000 astrónomos. Son 4,000 de ellos. 1 de cada 10 astrónomos vivos es autor de ese artículo. O sea, todo el mundo apuntó su telescopio y participó en eso. Es muy impresionante. ¿Okay? Una cosa que se detectó ahí, este objeto le llamamos una kilonova, que es diferente a una supernova, que es diferente a una nova, es nomenclatura de los astrónomos. Este choque de 2 estrellas se llama una kilonova. Bien interesante, aquí pasó una cosa bien bonita. Se detectó en este objeto líneas de emisión, o sea, líneas que identifican elementos químicos de metales pesados en enormes cantidades, de oro y platino, por ejemplo. Se calcula que nada más de oro eran como 5 veces la masa de la Tierra producida en puro oro en este sistema. Y eso también nos aclara un problema que teníamos. Digo, es una solución, no sé si es la única, pero es una solución de un problema que teníamos con el origen de los elementos. Ustedes sabrán, nuestro universo se formó hace como 14,000 millones de años en un Big Bang, una gran explosión. Al terminar la gran explosión, debido a las enormes temperaturas que había, hubo fusión nuclear, pero no mucha, porque nada más duró unos minutos cuando la temperatura es suficientemente alta. Entonces, al final de la gran explosión, tenemos como 75% del universo es hidrógeno, como 25% es helio, y hay unas fracciones menores de litio, y ya.
Ningún otro elemento existe después de la gran explosión. Todos los demás elementos, de los que estamos hechos nosotros, se forman en el interior de las estrellas en procesos de fusión nuclear. ¿Y cómo salen de las estrellas? Salen de las estrellas cuando las estrellas mueren en una supernova. La supernova desparrama estos elementos por el espacio y de ahí se forman la Tierra, etc. La Tierra y el Sol son de por lo menos segunda, si no es que tercera generación. Se formaron de nubes de polvo y gas que venían de supernovas anteriores. Y por eso hay elementos más pesados en la Tierra. Pero cuando uno hace los cálculos en detalle, la fusión nuclear es muy buena generando elementos hasta el hierro, porque hasta el hierro es la fusión nuclear, es lo que llamamos una reacción exotérmica, genera energía hasta el hierro, la fusión nuclear. Pero del hierro para arriba es endotérmica, lo que quiere decir que se pierde energía en fusión nuclear. Entonces las estrellas ya no generan elementos más allá del hierro, sino que se van acumulando el hierro en el centro hasta que la estrella se apaga y se muere. ¿De dónde salen los elementos más pesados que el hierro? La hipótesis hasta ahora era que se forman en la supernova. Durante la supernova, la explosión es tan violenta que ocurren reacciones de fusión nuclear mucho más allá y entonces se forman elementos muy pesados durante la supernova. Suena bien y de hecho se ha utilizado, pero los números no cuadran del todo. ¿Sí? Cuando uno hace los números en detalle, se da cuenta que la cantidad, por ejemplo, de oro y de elementos pesados como el oro, el platino y metales pesados en la Tierra es muy alta comparada con lo que se podría formar en una supernova. Y eso ha sido un misterio. ¿De dónde salen los elementos pesados a estas abundancias? Resulta que así se generan cantidades enormes de elementos pesados, de metales pesados. Entonces, ahora creemos que los elementos mucho más allá del hierro en enormes cantidades se generan no en las explosiones de supernovas, en los choques de estrellas de neutrones. Ahí es donde se generan. Fíjense que es un proceso al revés. Cuando ocurre una supernova, tengo núcleos pequeños que en la explosión están chocando unos contra otros y espero que se hagan núcleos más grandes. El choque de dos estrellas de neutrones es totalmente al revés. Una estrella de neutrones es básicamente un núcleo atómico del tamaño de una ciudad. Chocan dos núcleos atómicos del tamaño de una ciudad y se parten en pedazos. Entonces nos quedan pedazos grandes, que son los elementos pesados. Entonces, eso es otra observación bien importante. Ya básicamente voy a terminar la charla porque creo que ya me tardé mucho tiempo. Esta me la voy a brincar. No, no me la voy a brincar, voy a es la última que les voy a pasar. Sí. Esta es una animación de la kilonova, ¿ok? Esta sí es una animación tipo Disney. Esta no es una simulación computacional, es una animación a la Disney. Ah, perdón, ya me fui para acá. Entonces se ve mucho más impresionante, ¿ok? Tiene hasta sonido y todo. Hasta música, ¿no? Sí. Dos estrellas de neutrones dando vueltas una alrededor de la otra, emitiendo ondas gravitacionales, chocan y hay una explosión brutal. Y entonces mandan material enriquecido a todo el universo, ¿ok? Entonces, esto es lo que creemos que pasó, pero no es esta sí es una película tipo Disney, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente con eso termino la charla, creo que ya hasta me pasé un poquito. Las ondas gravitacionales de alguna manera son análogas al sonido, en ese sentido son, yo creo que en mi opinión, la verdadera música de las estrellas, de las esferas. Son señales que se propagan a la velocidad de la luz que nos vienen de los eventos más violentos del universo. Fueron predichas por Einstein hace ya más de 100 años, 1916, detectadas por primera vez 100 años después, 2015. Aunque había evidencia indirecta desde los 70, pero la primera detección directa es del 2015. A la fecha, al día de hoy, hay más de 100, alrededor de 100 detecciones publicadas, ahí lo puse confirmadas, pero en realidad tendría que ser más específico, es decir, publicadas. Los artículos que se han publicado con estas detecciones han detectado como 100, pero las máquinas siguen prendidas. Y como siguen prendidas, y este artículo es de hace como un año, en el último año han detectado tranquilamente otras 100, nada más que no las han publicado. ¿Okay? Pero entonces, estas llevaron al Premio Nobel de Física 2017 para estas tres personas, Rainer Weiss, Larry Barish y Kip Thorne. Y la última que les platiqué, en el 2017 se anunció la primera detección del choque de dos estrellas de neutrones, que fue coincidente con emisión de un destello de rayos gamma. Y esto se llama una kilonova, y esto da inicio a una cosa que se llama la astronomía multimensajero, que es cuando observas un mismo fenómeno astrofísico de muchas maneras diferentes, con muchos tipos, en este caso ondas gravitacionales, ondas de radio, luz, ondas, rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos está abriendo una nueva ventana al universo. De alguna manera es como si hasta 2015 tuviéramos cada vez mejores ojos para ver el universo, pero fuéramos sordos. Y a partir del 2015 ya no nada más vemos el universo, ya lo oímos en ondas gravitacionales. Entonces, una nueva manera de hacer astronomía totalmente distinta. Y ya nomás para terminar, si me dan otros 2 minutos, les voy a platicar la historia del premio Nobel, que creo que es muy interesante. Los premios Nobel, a lo mejor ustedes no lo saben,
Algunos supongo que sí. Los premios Nobel no se dan a más de 3 personas a la vez. No le puedes dar el premio Nobel a 1000 personas. En LIGO había 1000 científicos. Entonces uno podría argumentar que los 1000 se merecen el premio Nobel, pero no se puede. Solo se da a 3 personas, cuando mucho. Y no se da, y no se da de manera póstuma. Tienes que estar vivo. ¿Okay? No se otorgan de manera póstuma. El proyecto LIGO fue inicialmente propuesto por 3 personas, pero no eran exactamente estos 3. El proyecto LIGO fue propuesto por Barry Barish, Kip Thorne y Ronald Drever. Ronald Drever falleció en el año 2010. Entonces ya no le podían dar el premio Nobel. Entonces, cuando dieron el premio Nobel, decidieron dar el premio Nobel a las personas que crearon el proyecto, a los líderes del proyecto, y no a los 1000 personas que trabajaron en él, sino a los líderes del LIGO, los que lo crearon. Ellos dos y Drever en 1989 fueron con el Congreso de Estados Unidos, perdón, no con el Congreso, con la NSF de Estados Unidos, la National Science Foundation, a pedir $300 millones para construir estas máquinas, y las construyeron. El problema que ocurrió es que él es un físico teórico. Él es un físico experimental, pero de laboratorio, o sea, tenía su laboratorio en el que tenía unos detectores que había construido de 10 metros, ¿ok? Y querían construir unos de 4 kilómetros. Y el otro, Drever, era otro que tenía una cosa parecida. ¿Qué pasó? La NSF les dio dinero y dijo, sí, construyanos. Entonces tienes a 2 físicos de laboratorio chiquito y a un físico teórico con $300 millones para construir una máquina de varios kilómetros de longitud, y no sabían qué hacer. Esa parte no lo habían pensado bien. Entonces, de hecho, hasta se pelearon. Llegó un momento que ya se pelearon, ya no querían saber uno de otro. Empezaron a gastarse el dinero en postdocs, a gastarse el dinero en becas, a gastarse el dinero en computadoras, pero nada que construían nada. Entonces, esto no estaba funcionando. Entonces, después de 2 o 3 años en esta situación, ya muy preocupados, dijeron, ¿sabes qué? Ya nos peleamos, vamos a hablar con calma. Esto no está funcionando. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo construir una máquina de ese tamaño. Aunque la propusimos, ahora no sabemos cómo construirla. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay un grupo de físicos experimentales que llevan 50 años construyendo máquinas gigantescas de kilómetros de longitud. Son los físicos de partículas, los que hacen aceleradores de partículas. ¿Por qué no nos conseguimos uno que sepa hacer aceleradores de partículas grandotas y que se venga para acá? Y este es Rainer Weiss. Entonces llamaron a Rainer Weiss, que en ese momento se había quedado sin un proyecto muy importante, que había sido el director de un proyecto que nunca se construyó, el Superconducting Super Collider, que iba a ser el acelerador de partículas más grande del mundo en Texas, pero que finalmente el Congreso de Estados Unidos mató el proyecto. Entonces Rainer Weiss en ese momento se quedó sin proyecto y lo llamaron, oye, ayúdanos. Y él dijo, sí, va. Nada más que de ahora en adelante, el jefe soy yo. Ustedes se callan y si tengo alguna duda les pregunto y si no, se callan. Y sí, lo construyó él. Entonces, por eso el premio Nobel también es para él. De hecho, no solo es para él. El premio Nobel no lo dividieron en 3 partes iguales. A él le dieron la mitad y a ellos 2 una cuarta parte cada uno. Para que vean un poco cómo es esta política. Pero si no hubiera sido por Rainer Weiss, pues esto no funciona. Pero finalmente los que pensaron originalmente en el proyecto fueron Barish y Thorne, y también les tocó el premio Nobel. Thorne para mí es particularmente especial, Kip Thorne, porque es mi abuelo académico. Es decir, fue el asesor de doctorado de mi asesor de doctorado, el de la derecha, Kip Thorne, y entonces lo conozco y es buen amigo. Pero bueno, ahí termino la charla, espero les haya interesado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la charla y pasamos a la sesión de preguntas. Vamos a tener 2 micrófonos. Les pedimos que los que quieran hacer preguntas pasen o de aquel lado o de este lado para no estar pasando el micrófono. Si puede pasar, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, Sí. muy interesante. Hay una duda que a mí me queda y es que estamos hablando evidentemente de distancias muy grandes, donde pues la Tierra pasa a ser una partícula. Sí. Entonces, con esta energía tan grande, también estamos hablando de periodos extremadamente grandes. ¿O me equivoco? No, de hecho, estas, como te estaba mostrando, los periodos eran cuando echaron los 2 agujeros negros, son de cientos de hertz, eran como 300 hertz, o sea, estaban dando vueltas 300 veces por segundo, al final. 300 órbitas por segundo. Y esa es la Porque frecuencia. la idea era, si eran esos periodos tan largos, quiere decir que lo que midieron lo siguen midiendo. Pero bueno, ya al cambiar No entiendo esa parte de la pregunta. No, chocaron hace 1.300 millones de años, no. Sí, no, es que yo me imaginaba periodos muy, muy largos donde la Tierra
pues pasaba a ser muy diminuta comparada con esos Sí, periodos. pero ese es el tiempo que le tomó llegar a la señal, pero el evento tomó, las últimas órbitas fueron Y partiendo del decenas de hecho segundos. de que el fenómeno es instantáneo a la distancia, pero muy largo para nosotros, estamos hablando de años luz, lo que me imagino es que lo que midieron todavía lo seguirían midiendo, pero bueno, ya por lo que No, dices sigo sin ahorita, entender. No, este es o sea, el tiempo allá fue muy rápido. La colisión es muy rápida, toma segundos. La señal tarda mucho en llegar porque estamos muy lejos, pero eso no quiere decir que tarde mucho el fenómeno. El fenómeno es un fenómeno que tomó muy poco tiempo, el tiempo que medimos aquí, ¿no? Tardó mucho en llegar porque está lejos, ¿no? ok, bueno, muchas gracias. Sí. Ah, muchas gracias por la plática. No, no, sí. Muchas gracias por la plática. Me gustaría preguntar acerca de las detecciones que hemos hecho de ondas gravitacionales, Sí. si todas, bueno, si podrían revelar información acerca de o qué tan bien se ajustan a los datos predichos por la relatividad general versus, por ejemplo, la teoría de gravedad tensor vector escalar. Si hay diferencias en sus aproximaciones a predecir cómo se detectarían esta. Eh, Los datos no son ni remotamente suficientemente buenos para hacer una comparación así. Los errores todavía son del orden del 10% o más incluso. Entonces, de momento son completamente consistentes con relatividad general. Para poder hacer una distinción, tendríamos que tener precisiones de mucho mejores que 1% y no las tenemos, ¿no? Entonces, los datos no son ni remotamente buenos para poder hacer una distinción así. Son consistentes con relatividad general y es la que usamos para deducir las propiedades de los agujeros negros, etcétera, ¿no? Pero hasta ahorita no hay ninguna inconsistencia, nada más que las barras de error son grandes, ¿no? Buenas tardes, doctor. Gracias por la charla. Y bueno, mi pregunta viene dada por una amiga. Hace días subí un estado relacionado con todo este tema de las ondas gravitacionales y todo eso ahí en WhatsApp y una amiga me preguntó, no tiene conocimiento de física y todo, y me dijo, ¿qué aplicación tendría eso para la vida humana, para las personas? ¿Qué aplicación real pudiéramos encontrar, si existe alguna? Ninguna. La respuesta es muy fácil, ninguna. Pero creo que está equivocado. Esa es una pregunta que siempre me cae gorda. No hacemos ciencia porque sea útil. Esa no es la razón por la que hacemos ciencia. Hacemos ciencia para entender la naturaleza, por curiosidad, para entender. Que después algunas de estas cosas, descubrimientos científicos, tengan utilidad práctica, qué bueno, pero no lo hacemos por eso. O sea, ¿qué aplicación tiene la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿Tiene alguna aplicación para la humanidad? No, ninguna. Entonces, ¿para qué la queremos? Porque no la hicimos por eso, ¿no? Entonces, creo que la ciencia es igual. Esto no tiene ninguna aplicación y creo que nunca lo tenga. Es pura curiosidad, entender la naturaleza, entender el universo, entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Gracias, Miguel. Fabulosa plática. Gracias. Hoy una pregunta. Está el gamma ray burst, que es como lo que viene después de la colisión, pero luego mostraste una serie de mediciones en el espectro electromagnético, ¿no? Que Sí. son los afterglows que se siguen. ¿Cuál es la importancia de el espectro, bueno, los colores y en el tiempo de esas observaciones a las que se dirigen todos los telescopios en el De mundo? las que vienen después, Sí, justo ver el afterglow te permite ver después líneas de emisión de diferentes elementos cuando se van bajando las temperaturas suficientes. Es cuando puedes empezar a detectar abundancias de elementos que se formaron durante la colisión, ¿no? Y bueno, las ondas de radio también te permiten aprender propiedades de la temperatura, además. Entonces, todas esas observaciones te permiten aprender muchas cosas diferentes del sistema. Los rayos gamma eran también un poco la energía de la colisión y vinieron un poquito después, ¿no? Un par de segundos después. Pero sí, ver con todos estos elementos y diferentes frecuencias y durante un buen tiempo te permite eso, ver líneas de emisión, abundancias de elementos formados, etcétera. ok, gracias. Y en ese sentido, México, te entiendo que en San Pedro justo acaba de llegar, ¿no? Van a inaugurar
un telescopio, un proyecto Colibrí. Uno ¿no? de 6 metros, sí. Sí. No sé bien cuándo, pero sí, se está construyendo o ya terminando de construir un telescopio de 6 metros en San Pedro. No, pero además hay uno chiquito que ya llegó, que es para hacer seguimientos rápidos. Ah, sí, tienen uno que es justo ya, ese no recuerdo cómo se llama, pero es para, justo, es para rápido. Te dicen, checa en esta dirección y apunta zoom, a ver qué ves rápido y luego ya se podrá seguir con más grandes, pero son de reacción rápida, ¿no? Sí, sí, en eso participa México. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. A mí me gustaría preguntarle, y creo que es algo similar a las preguntas pasadas, pero ¿qué es lo que sigue después de ya haber detectado estas ondas gravitacionales? ¿Por qué van a hacer un satélite, bueno, 3 satélites alrededor de la Tierra para pues detectar a mayor escala estas ondas gravitacionales? Y pues, ¿cuál es el siguiente paso después de descubrir y detectar estas? Bueno, de momento, hacer más observaciones, mientras más observaciones tenemos, empezamos a hacer análisis de estas cosas, ver poblaciones, qué tantos de estos eventos ocurren, dónde ocurren, de qué tipo de galaxias ocurren. Y entonces empezamos a hacer estadística de qué tipo de agujeros negros hay, qué masas tienen, etcétera, cómo se formaron. Todo eso se está aprendiendo ya ahorita. Más adelante, como estos no son suficientemente grandes, se están ya planeando 2 tipos de detectores más grandes. Unos en tierra, uno que se llama el Einstein Telescope, que en lugar de tener 4 kilómetros de longitud va a tener 10 kilómetros de longitud, que va a ser más de 2 veces más sensible y va a poder, entonces, con mucha más precisión. A lo mejor se van a poder hacer estudios, como preguntaban allá, de si la gravedad de Einstein es la correcta o hay variaciones. Y luego el que se manda al espacio, LISA, ese va a observar otras cosas. LISA, como es muy grande, no solo es más sensible, pero además es sensible en otras frecuencias. El tamaño también te da la frecuencia. Si es chico, es sensible a frecuencias altas, y si es grande, a frecuencias bajas. Entonces, uno así de grande, de 1.000.000 de kilómetros de longitud, podría detectar ondas gravitacionales que tuvieran frecuencias de abajo de 10 Hz, incluso abajo de 1 Hz. Y ese tipo de frecuencias vienen de sistemas muy grandes. Por ejemplo, podría ser que el choque de 2 agujeros negros, ya no como estos, de 30 veces la masa del Sol o algo parecido, sino 2 agujeros negros de los que están en el centro de las galaxias. 2 agujeros negros con millones de veces la masa del Sol y chocan. Ese cheque sería mucho más lento por las masas, produciría señales que tienen menos de 1 Hz de frecuencia. No se pueden ver con los telescopios en tierra, con los detectores en tierra, pero sí se podrían ver con ese en el espacio. Y el del espacio también tendría otra posible función. Creemos que igual que hay un fondo de ondas electromagnéticas en el universo, que llamamos la radiación cósmica de fondo, también debe haber un fondo de ondas gravitacionales que viene del origen del universo. Y que vamos a mandar LISA tendría el potencial de a lo mejor detectar el fondo cósmico de ondas gravitacionales. Muy buenas tardes, doctor. Muy interesante plática. Una duda. ¿Con alguna de estas tecnologías usted cree que en algún futuro se pueda detectar un gravitón o algo así? Es buena pregunta, pero es totalmente distinto. El gravitón sería la partícula hipotética que llevaría la parte cuántica de la gravitación, ¿no? La partícula como el fotón, sería como la cuantización de la gravitación. Pero primero, el gravitón es hipotético, no sabemos si existe o no, no hay ninguna teoría consistente de gravitones ni nada, o sea, entonces es una cosa totalmente hipotética. Pero además eso sería un fenómeno cuántico, y el fenómeno cuántico solo aparecería en campos gravitacionales muy, 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 muy intensos. Y esto es al revés, las ondas gravitacionales son campos gravitacionales muy, 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 muy débiles. Entonces son totalmente clásicas, o sea, un gravitón nunca va a aparecer por ahí, ¿no? Tendríamos que irnos al otro extremo, o sea, al centro de un agujero negro, al origen del universo. Ahí podrían aparecer gravitones, pero en ondas gravitacionales de estos sistemas astrofísicos, no. Ya. ¿Está Bueno, fallando? hola doctor, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle por su ponencia el día de hoy. Y en segundo lugar, quería preguntarle, o sea, yo sé que las ondas gravitacionales son muy chiquitas y que la evaporación de los agujeros negros teorizada es muy incipiente para agujeros muy grandes, pero me gustaría hacer la pregunta de si un agujero negro evaporándose irradia gravedad. ¿Se producirían ondas gravitacionales? Ajá. Un agujero negro evaporándose, probablemente no, muy débiles, porque sería muy esférico.
pero la verdad no he hecho el cálculo, pero supongo que realmente, probablemente no muchas, a menos que este plano ya desapareciera, ahí podría haber un destello, pero sí, no creo que fueran muy eficientes. Además, un agujero negro del tamaño con una masa del Sol tardaría en evaporarse muchas veces la edad del universo, entonces no es algo que podríamos observar seguramente. Sí, gracias. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta. En algún momento presentaste la probabilidad de detectar una onda gravitacional en función de la distancia. Con el asunto de las ondas gravitacionales producidas por colisión, además del factor distancia y digamos del cascarón de observación en tiempos razonables, también aparece el tiempo. Entonces, debemos coincidir tanto en distancias como en tiempo para la posibilidad de observación, o no es así, si lo entendí. Y la otra es si hay estadística suficiente para decir ya que los procesos de producción de ondas gravitacionales son uniformes en el universo o hay algunas direcciones preferenciales. Buena pregunta. La primera no me quedó muy clara, lo de la distancia del tiempo, pues si está entendido el detector, pues vamos a ver lo que llegue aquí, ¿no? Sí, pero no todo el tiempo están ocurriendo los fenómenos. Por ejemplo, dijiste, No, eso ocurren con ocurrió cierta hace... frecuencia y ya con la estadística que tenemos, o sea, por ejemplo, no los puedes predecir, pero el día de hoy con los detectores que están funcionando hoy en día están detectando el orden de 2 o 3 eventos a la semana, más o menos. Digo, habrá semanas en las que detecten algunos más y otros menos, pero en promedio como 2 o 3 veces a la semana están detectando algún evento de estos al día de hoy, porque ya los detectores son más sensibles. Y hasta donde tengo entendido, sí están distribuidos de manera homogénea, isotrópica, ¿no? O sea, parece que están distribuidos de manera isotrópica hasta donde tenemos estadística. Ahora la estadística ahorita son 100 casos, si acaso, si tomas todos tal vez llegan a 200, pero sí, parece que están distribuidos hasta ahorita de manera isotrópica y vienen de distancias cosmológicas, bueno, no cosmológicas muy lejanas, pero cientos de millones de años luz o pocos miles de millones de años luz. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta. Como tú mencionaste, están muy lejos estos eventos y la energía que nos llega el tamaño de la onda es muy pequeña aquí para detectarlos y por eso se tardó tanto tiempo en poder detectarlos, ¿no? Pero ¿qué pasaría en las cercanías de donde ocurre el evento? Muy cerca sería muy violento. Vamos, si ese choque de 2 agujeros negros ocurriera donde está el Sol, seguramente destruye la Tierra. Las ondas gravitacionales podrían destruir el planeta. Si ocurrieran donde está Alpha Centauri, seguramente no destruyen el planeta, pero probablemente se sentirían efectos sísmicos, me imagino. O sea, podría tener un efecto. Si están más lejos, porque la gravedad es débil, ¿no? Entonces, si estuvo muy, muy, muy cerca, sí, pero si está más lejos, no. Y eso me llevaría a la siguiente pregunta. Una manera quizás indirecta de detectarlos sería ver las estrellas que están en las cercanías, si se mueven de manera oscilante. Sí, pero tendrían que estar demasiado cerca. Yo creo que no, ya a distancias de años luz el efecto no sería medible. Pero hay otra manera de medir ondas gravitacionales ahora que mencionas eso, que son otro tipo de ondas gravitacionales, con frecuencias muy, muy bajas y longitudes de onda muy grandes. La onda gravitacional no nada más afecta a las distancias, también afecta el tiempo. Entonces, otra manera de medir ondas gravitacionales, y salió un artículo sobre eso apenas el año pasado, es un proyecto diferente que se llama Nanograv. Y ahí la idea es ver púlsares en nuestra galaxia. Los púlsares son relojes de altísima precisión, estas estrellas de neutrones que giran. Y si pasan ondas gravitacionales por los púlsares, si pasa primero le pega a este y luego a este, vas a ver que este se atrasa o se adelanta y luego aquel. Y ese estudio ya se ha empezado a hacer de manera estadística y parece que sí se ha podido detectar que hay alguna señal de ondas gravitacionales de fondo de muy baja frecuencia y muy grande longitud de onda, longitudes de onda de años luz, que sí afectan a unos púlsares más que otros. Tienes que hacer mediciones de altísima precisión de los púlsares. Y esa es otra manera de detectarlas. Pero tanto como ver una estrella oscilando, no son tan intensas, ¿no? Bueno, pues con esto damos por concluida la sesión del día de hoy y agradecemos la presencia de todos ustedes y agradecemos al doctor Miguel Alquiler.